Hola chicos, estamos en Matemáticas Académicas de cuarto de la ESO y vamos a seguir con la unidad formativa de funciones dentro del bloque de análisis. Bien, el siguiente punto que vamos a ver va a ser el dominio y el recorrido de una función. Bien, de esto os acordaréis del año pasado. Bien, vamos a hacer un breve repaso, un breve recordatorio a los fundamentos teóricos. Podemos definir como dominio de una función, ¿vale? De una función f de x, como el conjunto de valores que toma la variable independiente, ¿vale? A la variable independiente ayer comentamos que la llamamos siempre x, ¿bien? ¿Para qué? Para los que existe la función, ¿vale? Para los que existe la función. Y de forma algebraica podemos representar el dominio por de f, entre paréntesis, d mayúscula f. Vale chicos, pues vamos a ver el dominio de esta función que aparece aquí en el ejemplo. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Vale? Si os pregunto el dominio, ¿vale? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Si veis, ¿vale? El dominio nos dice la definición que son los valores que toma la función en el eje x. Nos fijamos en la gráfica, ¿vale? En el eje x, bien. ¿Y qué valores toma el menor de los valores de la función en el eje x? ¿Cuál es? Fijaos. En este caso sería, ¿vale? Aquí, ¿vale? En el eje x el menor valor que va a ser menos 3. Y aquí que tengo un punto. Por lo tanto, ¿qué voy a poner? Corchete o paréntesis. Corchete. Menos 3, ¿vale? ¿Y cuál sería el mayor valor que toma la función en el eje x? ¿Vale? Pues el mayor sería 4. Pero 4 que hay que tengo un punto hueco. Entonces va a ser paréntesis, ¿vale? 4 paréntesis. Pues este sería el dominio de esta función, ¿vale? Los valores que toma la función o los valores para los que existe la función en el eje x, ¿bien? Cuidado con los corchetes y los paréntesis, ¿vale? Ya sabéis que corchete es punto y paréntesis punto hueco, ¿bien? Vamos con el recorrido. El recorrido, como definición, podemos decir, o imagen, ¿vale? Se puede llamar de las dos formas, de una función, ¿vale? F de x. Podemos decir que es el conjunto también de valores, que toma la función o la variable independiente en este caso, ¿vale? La variable dependiente y. Bien. ¿Correcto? Pues bien. ¿Cuál sería el recorrido de esta función o la imagen? Voy a poner R de f, ¿vale? El recorrido, ¿cuál sería? El menor de los valores en el eje y. Ahora nos vamos a este eje, ¿vale? El menor de los valores, ¿cuál es? Fijaos, si miramos por aquí abajo, el menor es menos 1, ¿vale? Y en menos 1 yo creo que entra, ¿vale? Si os fijáis, si ampliáis, toca, ¿no? Con la línea de menos 1. Venga, pues ponemos corchete menos 1, coma. Y ahora vamos a ver el mayor de los valores en el eje y. El mayor de los valores en el eje y, pues fijaos, estaría aquí, en el 5. Y ahí que tengo un punto, ¿vale? Entonces sería 5 corchete también. Bien. Vale, pues ya tenemos el dominio y el recorrido de esta función. Básicamente los ejercicios se van a fundamentar un poco en esto, ¿bien? Voy a ir desarrollando algunos de ellos, ¿vale, chicos? Y os dejaré algunos apartados para que vosotros lo hagáis en casa. El 8, por ejemplo, voy a hacer el apartado A, ¿vale? Y el B lo hacéis en casa. El dominio y el recorrido de las siguientes funciones, ¿vale? De la primera función hemos dicho el dominio de f se representa de f, ¿vale? Entre paréntesis. El menor de los valores de la función en el eje x, ¿vale? El menor de los valores, ¿cuál es? Fijaos, el menor, menos 4, ¿vale? Por lo tanto, como hay un punto, ¿qué voy a poner? Corchete menos 4, ¿vale? Y ahora, el mayor de los valores en el eje x, ¿cuál va a ser? 4, ¿vale? Y como tengo un punto, 4 corchetes, ¿correcto? Bien, pues ese es el dominio de la función, del apartado A. Pero ¿qué nos pide también? La imagen o el recorrido, ¿vale? El recorrido de la función, el menor de los valores, ahora en qué nos vamos a fijar. En el eje y, ¿vale?
el menor de los valores en el eje Y, ¿cuánto va a valer? -3. ¿Y qué tengo? Un punto. Pues corchete -3, ¿vale? Y el mayor, 2, ¿vale? 2 corchete, ¿vale? Muy bien, pues os dejo el apartado B. Mucho cuidado en el apartado B, aquí, porque aquí tengo un salto, ¿vale? Lo veis. Y cuando hay un salto me tenéis que poner ¿qué? Una unión, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendréis una coordenada con corcheto paréntesis, no lo sé, y aquí otra, ¿vale? Bien, os dejo el B para casa. Vamos con el 9. El 9 lo que nos dice es que comprobemos si los valores de x es igual a 2, a menos 2, x es igual a 0 y x es igual a 3 pertenecen al dominio de las siguientes funciones. ¿Cómo podemos comprobar si pertenecen al dominio de la función A los valores x es igual a menos 2, x es igual a 0 y x es igual a 3? Muy sencillo. Para comprobar esto se sustituye en la función el término independiente que es x, ¿vale? Y si nos devuelve un valor la función es que existe, ¿vale? Si no nos devuelve ningún valor, o sea, si nos sale error, ¿vale? O indeterminación o más menos infinito, ¿vale? No va a existir, ¿vale? Venga, pues vamos con el primero. Yo voy a hacer el A, ¿vale? El A con el primer valor que es -2, ¿vale? Sustituyo la función, ¿vale? X por -2. -2 al cubo, -4. Y esto va a ser -2 al cubo, ¿cuánto es? Cuidado con el signo. Menos, si la potencia es impar, el signo negativo se mantiene, ¿vale? Esto ya es de cursos anteriores, pero lo recuerdo. -8, -2 al cubo, -8. -4, ¿bien? Y si operáis 2 por -8, -16, -4, -20. ¿Vale? Por lo tanto nos da un resultado, ¿no? No nos da ni error ni más menos infinito. Pues entonces podemos decir que para x es igual a -2, ¿qué voy a poner? Que sí pertenece ¿a qué? Al dominio de la función, ¿vale? Perfecto, pues hacéis lo mismo en este caso con f de 0, ¿vale? Y f de 3, ¿vale? Este lo hacéis para casa. Igualmente hacéis el b, ¿vale? El b lo hacéis con f de -2, f de 0 y f de 3, ¿bien? Vale, pues continuamos con el ejercicio 10. El ejercicio 10 lo que nos dice es que determinemos el dominio de las siguientes funciones, ¿bien? La primera nos da ¿esto qué es? Esta función es una expresión, al final una expresión algebraica de un polinomio, ¿vale? Y el dominio de un polinomio, vosotros podéis anular un polinomio con un valor de x, con -2, con 1, con 0, intentadlo, ¿vale? Pero no se puede. Bueno, por lo tanto, vamos a poner lo siguiente. La expresión algebraica de la función es un polinomio. Entonces, seguir aquí. Entonces, son dominio de la función, ¿vale? Todos los números reales. ¿Esto cómo se escribe? Simplificando, ¿vale? Esto es para que realmente que veáis un poquito la adaptación del lenguaje habitual al lenguaje matemático. Yo puedo decir esto igualmente así. El dominio de la función son todos los números reales, ¿vale? Y esta sería la solución. ¿Bien? Porque no tengo ningún valor que al sustituir en x en la función me vaya a anular la función. Anular hemos dicho que significa que no existía, que os salga más o menos infinito, una indeterminación, etcétera, ¿vale? Que os dé error en la calculadora, de forma más fácil, así lo entendéis. Bien, la siguiente función, la b, ¿qué tipo de función es? Es una función racional en este caso,
me iba para el C. La función b es una función racional, básicamente es una fracción. ¿Y cómo anuláis una función? Una fracción, perdón. Una fracción se anula con el denominador igualándolo a 0, ¿vale? Cualquier número entre 0, ¿qué va a ser? Cualquier número entre 0 va a ser la calculadora error, ¿vale? Que no existe, ¿vale? Eso realmente va a ser más o menos infinito, pero bueno, os va a salir la calculadora error y de esa forma anularíamos la fracción. Por lo tanto, cuando la anulemos, quiere decir que no va a existir ese valor en el dominio, ¿vale? Ese valor de x no va a existir en el dominio. Muy simple, vamos a igualar el denominador a 0. 3x menos 1, que es el denominador, ¿vale? Lo igualamos a 0 y despejamos el valor de x. El menos 1 pasa sumando y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿vale? Lo que me está diciendo que la función no está definida cuando el denominador es igual a 1/3, ¿vale? La función no está definida, ¿vale? Cuando el denominador es igual a 1/3, ¿vale? Esto si queréis no lo hagáis, pero yo lo voy a demostrar, ¿vale? Fijaos, hago f de 1/3, ¿qué va a pasar? Es 2 por 1/3, ¿entre qué? Entre 3 por 1/3 menos 1. Esto va a ser 2/3 entre 1 menos 1. Y esto va a ser 2/3 entre 0. Y esto no existe, ¿vale? Bien, pues esto ¿cómo lo expreso de forma algebraica? Yo puedo decir que el dominio de la función serían todos los números reales igual que antes, menos ¿qué número? Ponéis llave menos 1/3. Porque con 1/3 hemos dicho que ¿qué pasa con la función? Que no existe, que se anula, ¿vale? Bien, pues el dominio de esta función sería este. Vale, chicos, pues vais a hacer el C. Os doy una pista, una función o una función en este caso irracional, que es una raíz cuadrada. ¿Cómo se anularía una raíz cuadrada? Cuando el radicando siempre es ¿qué? Negativo, ¿vale? Bien, la función no está definida en una raíz, bien, cuando el radicando es negativo. Pues teniendo en cuenta eso, me halláis el dominio, ¿vale? A ver cómo lo hacéis. Tenéis que utilizar una inecuación, ¿vale? El D. El D también tenemos una función racional, ¿vale? Pero en el denominador es un polinomio de segundo grado, ¿vale? Intentar resolverlo, ¿vale? A ver qué dominio sale. Vale, chicos, pues en principio estos son los ejercicios que voy a mandar para mañana. Bien, voy a mandar el 8, el apartado B, el 9, todos los apartados restantes, y el 10, el apartado C y D, ¿vale?